Se cerró periodo para inscripción de candidaturas, 17 binomios presidenciales, 18 listas para asambleístas nacionales y 16 parlamentarios andinos presentaron documentos. Guayaquil se suma a las ciudades que emiten el pasaporte electrónico. Este nuevo formato del documento es considerado de mayor confiabilidad a nivel internacional. Juez acogió la acción de protección solicitada por parte de la empresa Conorte frente a la multa impuesta por la prefectura del Guayas. Impresionante accidente a 400 kilómetros por hora durante una carrera automovilística en Estados Unidos. La piloto se salvó de milagro. Presidente estadounidense Donald Trump no participará en el segundo debate con Joe Biden, luego de que la organización decidiera que el evento sea virtual, tras su contagio con COVID-19. Helicóptero de la FAE se accidentó en el Parque Ichimbía, en Quito. En su interior viajaban 3 miembros de la institución militar, quienes salieron ilesos. Selección ecuatoriana perdió frente a Argentina en el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los detalles en nuestro segmento Copa. Buenas noches, amigos televidentes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Así es, muy buenas noches a todos y bienvenidos como siempre. Así es, mucha atención porque en breve les contaremos que la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada a la trata de menores a quienes les exigían mendigar en el norte de Guayaquil. Los detalles en instantes. Y más adelante, moradores de un populoso sector, cansados de los robos, amarraron a un poste a presuntos delincuentes. Se lo contamos en pocos minutos. Iniciamos. Al considerarse cerrado el periodo para inscripciones de candidaturas, el CNE dio a conocer datos al respecto del proceso. 17 binomios presidenciales, 18 listas para asambleístas nacionales y 16 para parlamentarios andinos presentaron documentos. Hasta el momento de los 17 binomios presidenciales, solo aquellos de las organizaciones Izquierda Democrática, Democracia Sí, Alianza Creo, Partido Social Cristiano y Ecuatoriano Unidos se encuentran calificados. 9 binomios han sido ya tratados en el Pleno, 4 se les ha aceptado las candidaturas, a los 5 restantes se les ha pedido que subsanen. A pesar de ello, ni así se podría decir que está en firme la calificación de Ecuatoriano Unido y de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Se ha presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. En torno a las listas de parlamentarios andinos, 16 son las organizaciones políticas que presentaron candidatos, de las cuales 3 se han enviado a subsanar, que es del movimiento Democracia Sí, Creo y Unidad Popular. Para asambleístas nacionales, 18 organizaciones constaron en el registro del Consejo Nacional Electoral con representantes, de los cuales se ha enviado a subsanar al movimiento Democracia Sí y a Creo. El partido Unidad Popular ya se le ha calificado. El Pleno del Consejo Nacional Electoral espera en los próximos días tratar los temas pendientes en torno a los procesos de 8 binomios presidenciales y asambleístas provinciales. Según se señaló, hasta antes del 7 de enero se debería contar con la lista definitiva. Informó Javier Rosero. El Consejo Nacional Electoral del Guayas cerró inscripciones de candidaturas para los comicios del 2021. La entidad informó que no todos los partidos habilitados lograron postularse. De las 19 habilitadas, solo 18 listas alcanzaron a ingresar en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral del Guayas toda la documentación necesaria para participar en los comicios de febrero del 2021. El caso de la faltante será analizado. De acuerdo al reglamento y la ley, sesionaremos para decidir cómo se procederá con este caso en particular. Es así que por ahora son 14 partidos y 4 alianzas políticas las que aparecerán en la papeleta de esta provincia costeña. Se han realizado un total de 72 notificaciones. Luego de las notificaciones corre el tiempo para las debidas objeciones a las que tienen derecho. Asimismo, CNE Guayas confirmó que existen 720 precandidatos para las diferentes dignidades.
40 no lograron inscribirse. Superada la primera etapa, la entidad entra en la fase de calificaciones, luego de lo cual los ciudadanos ya sabrán por quiénes podrán votar, informó Maite Morán. En breve, la policía desarticuló una banda dedicada a la trata de menores a quienes les exigían mendigar en el norte de Guayaquil. Los detalles en instantes. Y más adelante, moradores de un populoso sector, cansados de los robos, amarraron a postes a presuntos delincuentes. Se lo contamos en pocos minutos. Y un helicóptero de la FAE se accidentó en el parque de Chimbía, en el centro norte de Quito. En su interior viajaban 3 miembros de la institución militar, quienes salieron ilesos de este percance. Fue en horas de la mañana que el helicóptero TH-57 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se encontraba realizando una misión de entrenamiento de montaña. La institución militar confirmó que el mismo habría sufrido un percance que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Se encontró 2 pacientes ambulatorios estables y un paciente que es evaluado y transportado por personal del Cuerpo de Bomberos a una casa de salud. El aterrizaje forzoso se confirmó se lo hizo en el helipuerto del Parque Chimbía. Daños a la propiedad pública como a terceros no se registraron. Consumado el accidente, llegaron organismos de socorro para valorar a los 3 militares y asegurarse que el aparato no presente peligro de explosión. Pudimos encontrar combustible derramado junto al helicóptero. Se procedió a hacer una capa de espuma para dar las seguridades necesarias, sin alterar la escena para que se hagan las averiguaciones necesarias. El Comando de Operaciones Aéreas de la FAE confirmó que se investigará las causas del siniestro aéreo. La junta que se encargará de las acciones será conformada hasta este viernes, informó Javier Rosero. La policía desarticuló una banda dedicada a la trata de menores a quienes les exigían mendigar en el norte de Guayaquil. Los agentes detuvieron a 4 personas y rescataron a 4 niños. La policía llegó al sector de Sociovivienda al noroeste de Guayaquil y allanó varios inmuebles. Aquí operaba una red de trata de menores cuyas edades fluctúan entre los 5 y 13 años de edad. Los menores eran reclutados y llevados hasta el sector de la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, para pedir dinero en los semáforos. Los uniformados lograron recuperar a 4 menores. Explotación laboral infantil. Mientras ellas se sientan sobre la vereda a recaudar el dinero obtenido por estos niños, niñas y adolescentes. De igual manera, existe un miembro de esta organización que controlaba a los niños. Tras 2 meses de investigación, la Unidad Especializada Antitrata de Personas y la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes dieron con el paradero de esta red. Entre los aprendidos están 3 adultos y un adolescente. A altas horas de la noche, los niños son trasladados por un taxi hasta su domicilio. De igual manera, otro grupo de adolescentes son controlados por esta organización delictiva que los explota laboralmente y los provee de sustancias sujetas a fiscalización para que los menores se encarguen de transporte y corretaje. En este marco, la policía anunció que existen otras 7 órdenes judiciales para la recuperación de más niños. Cuando son las víctimas parte de un grupo vulnerable o NMA, las penas son de 16 a 19 años y que aparte de ser hijos de ellos, también reunían a menores de otras familias para su explotación. Los menores recuperados pasaron a manos del Estado ecuatoriano y fueron llevados a una casa de acogida, informó Carlos Julio Gurumendi. Y detienen a un hombre acusado de haber violado a una menor de 12 años en Quito. La presunta víctima ayudaba en el cuidado del hijo del sospechoso. Cuando aceptaron que el adolescente de 12 años colabore en el cuidado de un pequeño que le significaba un ingreso de mucha ayuda en tiempos difíciles, nunca se imaginaron que detrás de las paredes de la casa donde asistía diariamente se cocinaba una amarga y terrible experiencia. El padre del pequeño sería el responsable de haberla violado. Por tratarse de un delito flagrante, pues acudimos a la casa donde habían ocurrido los hechos, procedimos a la aprehensión inmediata del ciudadano. El presunto responsable del hecho habría amenazado a la menor que si decía algo, nadie le iba a creer y que la pasaría mal, a pesar de lo cual la adolescente no pudo más con el peso de la violación sobre su espalda y avisó a la abuela. Se acercó a la oficina de la DINAPEN una ciudadana conjuntamente con su nieta, en razón de que su nieta de 12 años
había sido abusada sexualmente. La mujer del hombre de 30 años no salía del asombro. Por su estado de gestación buscó quien la ayude, sin imaginarse que el fantasma del deseo prohibido, irreprochable, caminaba por la vivienda. Hay que hablarles a las niñas, a las mujeres, que no se queden calladas, que sepan que esto es algo malo y que no tengan miedo de las amenazas que pueden hacerlas estas malas personas que siempre buscan causar daño al indefenso. Las agresiones sexuales en su mayoría se dan en el círculo cercano de la familia y los responsables tienen que responder ante la justicia. Hay que tener una comunicación directa y de confianza con los niños, con los jóvenes, con las mujeres. Hay que ver las alertas psicológicas. El presunto violador cuenta con prisión preventiva, mientras la adolescente recibe ayuda especializada para en algo aliviar la pesadilla que vivió a su corta edad. En Quito informó Iván Casamen. Y 2 presuntos delincuentes fueron amarrados en postes por moradores en el suroeste de Guayaquil. Habitantes de la zona afirman que los robos son constantes y por ello decidieron tomar acciones por cuenta propia. Es un video que fue subido a redes sociales y que muestra a 2 sujetos, los cuales están amarrados con cinta adhesiva a los postes de las calles 25 y La G en Guayaquil. Según los moradores del sitio, este par habría realizado actos delictivos por la zona y por ello los vecinos tomaron esta iniciativa. Dice que ahí se le habían metido en la casa ahí, que se le habían robado zapatos, ropa, lo tenían amarrado desde la noche, que en la noche lo han cogido. Que agradezca porque ya estamos cansados que por aquí todo el sector roban a cualquier hora de la noche. Este informativo estuvo en el punto y aún se encontró la cinta con los que fueron atrapados. La policía contaba que implementan acciones en el lugar para evitar que la delincuencia avance. 2 ciudadanos que aparentemente se encontraban amarrados a 2 postes. Al momento de llegar al lugar se contrató de 2 personas, los mismos que estaban amarrados en el lugar. Nosotros como Policía Nacional precautelamos inmediatamente la integridad física de los 2 ciudadanos, procediendo a trasladar hasta el UPC y colaborarle a la ciudadana que indicó que había sido víctima que se le había ingresado a su domicilio. Dentro de las investigaciones, el video quedó como evidencia y los sospechosos indagados. Por el populacho aparentemente estaban golpeados, y amarrados sí se constató, estaban amarrados por el populacho a los postes con cinta. Informó Julio César Saona. De indignación por el caso de una mujer que fue violada y apuñalada por su pareja y que afortunadamente logró pedir auxilio. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cementerio general de la comuna de Maipú, en la capital Santiago. La víctima recibió al menos 5 puñaladas y permanecía tendida en el suelo tras ser atacada, cuando fue socorrida por otras mujeres quienes llamaron a la policía, que logró detener al acusado que se escondía a pocos metros. La mujer fue llevada a un hospital donde se recupera de las heridas. La venta de accesorios de vehículos robados en Guayaquil se ha convertido en un secreto a voces. Imagínate, viene a buscar un retrovisor, tú lo ayudas con un retrovisor, pero hay unos que vienen atrevidamente, no, este accesorio es mío, este es mío, este es mío, y no es así. Conozca dónde están ubicados estos sitios y cuál es el trabajo que realizan las autoridades para hacerle frente a este delito. La Constitución dice que una persona puede transitar libremente por las calles del territorio nacional, entonces desalojarle pues no está cometiendo ningún delito, entonces no sería lo correcto. Estos detalles y más mañana en La Noticia en la Comunidad. Autoridades judiciales acogieron la acción de protección solicitada por parte de la empresa Conorte frente a la multa impuesta por la prefectura del Guayas. Autoridades del gobierno provincial pedirán la ampliación de la sentencia. Durante este jueves se dio a conocer lo aceptado por el juez de la Unidad Penal Sur en Guayaquil, en donde la acción de protección por parte de la empresa Conorte fue acogida por autoridades judiciales. Recordemos que la prefectura del Guayas impuso una multa a esta empresa por supuestos incumplimientos de obras viales. Ha declarado la vulneración efectiva del derecho a la defensa de la empresa concesionaria Conorte y como consecuencia de ello ha dejado sin efecto la multa de $21 millones, disponiendo que
tiene la concesionaria todo el derecho, la prefectura todo el derecho de fiscalización, pero que debe hacerlo de conformidad con la Constitución y la ley. Hace pocos días el anuncio lo hizo la propia prefectura del Guayas, en donde la entidad sancionaba con un valor de casi 30 millones de dólares, tanto a Conorte como a Conceagua. No dejó claro, por lo que desde ya dejamos sentada pues nuestra petición de ampliación de la sentencia, porque fue totalmente oscura, por decirlo menos, la misma, ¿no? ¿Cuál fue el argumento principal del juez para determinar esa acción? Él argumenta pues que se ha violado supuestamente el debido proceso. El siguiente paso es que nos notifiquen con la sentencia, ¿verdad? Nosotros procederemos a ampliar, a solicitar que se amplíe la misma, y después de eso pues procederemos a hacer las respectivas apelaciones que nos permite la ley, ¿no? Los representantes legales de la empresa buscan un diálogo con la prefecta Susana González para un acuerdo. Yo quiero reiterar en mi llamado a la señora prefecta para entrar en un diálogo abierto y franco en beneficio de la ciudad, de la provincia. Informó Julio César Saona. Atención porque más adelante, impresionante accidente a 400 kilómetros por hora durante una carrera automovilística en Estados Unidos. La piloto sorprendentemente salió ilesa. Y sorprendente, niño musculoso de 10 años causa asombro. Entérese qué le causa esa rara condición. Y la ex asambleísta Nivea Vélez, acusada del delito de concusión por presuntamente haber cobrado diezmos a un ex asesor, deberá cumplir con medidas cautelares, entre ellas la retención de cuentas por $33.000. Así lo determinó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. La audiencia de formulación de cargos en contra de la ex legisladora Nivea Vélez se realizó pasada a las 4 de la tarde. Ella fue acusada por un ex asesor de haberle cobrado parte de su sueldo cuando Vélez era asambleísta por Loja. Y es que según la acusación, por algo más de un año el ex asesor habría cancelado los denominados diezmos, hechos que habrían ocurrido entre 2009 y 2013. Según el acusador Vicente Ogoño, este pagó más de $20.000, porcentaje del sueldo por algo más de 16 meses cuando trabajó como asesor 1. En este caso, pues la legisladora habría presionado a Ogoño para que abriera una cuenta compartida con Adriana C., también procesada en el caso. Es así que se concedieron las medidas cautelares contra la ex legisladora, la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse ante la autoridad competente, así como la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias por $33.000. Lo mismo ocurrió con Adriana C., también involucrada en este caso, y que habría servido como medio para recabar los créditos económicos en su condición de coautora del delito de concusión. Ella se deberá presentar ante la autoridad competente, así como la prohibición de enajenar bienes y también la retención de cuentas por $33.000. En el caso diezmos ya fueron sentenciadas anteriormente María Alejandra Vicuña y Norma Vallejo. Informó Marilyn Jaramillo. La defensa del expresidente Rafael Correa solicitó al tribunal del caso Sobornos no ejecutar el punto 3.2 de la providencia que tiene que ver con la aplicación de la ley de apoyo humanitario en torno a la excepción de pago de pensiones vitalicias a exmandatarios. En el caso de Correa queda anulada su pensión por la sentencia en firme. Se argumenta que cuando fue presidente de la República adquirió el beneficio de la pensión vitalicia, el cual se convierte en un derecho adquirido, por lo que señala, la ley por principio universal rige para lo venidero y solo obra con criterio retroactivo cuando es favorable. Y asambleístas solicitan que se revise y modifique el reglamento a la ley humanitaria que afecta a la estabilidad laboral de los profesionales de la salud que trabajaron a pesar de los riesgos de la pandemia. Colegios de médicos de Pichincha y Guayas se suman a este reclamo. Médicos respaldan a asambleístas para que se modifique y revise el reglamento de la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo. Rechazamos el dicho reglamento. Reverse ese artículo 10 que pone trabas a la aplicación, como yo le decía, de esta ley humanitaria. Si bien la ley garantiza estabilidad laboral a los profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia, el reglamento detalla especificaciones generando mecanismos de selección. Y en vez de que el reglamento sea una forma adecuada para facilitar lo que establece la ley, aquí le complica todo. En este reglamento, si bien al presidente de la República le reconoce la Constitución la potestad de reglamentar una ley,
pero no puede contradecir o alterar el contenido de la misma. A decir de los colegios de médicos, al momento, varios profesionales están siendo desvinculados de los sistemas de salud pública. Conozco casos de la seguridad social, por ejemplo, de paramédicos, ¿ya?, que han sido separados. Nos sentimos burlados en este sentido. Ha habido la semana pasada, ustedes de conocimiento, en los medios de comunicación se manifestaba que 40 profesionales del Instituto de Seguridad Social en la ciudad de Quito fueron desvinculados. Con 11 votos a favor, a través de una resolución, la Comisión de Derecho Económico de la Asamblea Nacional solicita al presidente del Legislativo que se convoque de manera inmediata a una plenaria para tratar el tema. Incluso, algunos legisladores consideran que el reglamento debe ser derogado. Gremios de la salud, por su parte, analizan ciertas medidas. Tomaremos las medidas que, muy a nuestro pesar, tengan que adoptarse. Presentar una denuncia o una queja a la Corte Constitucional para que se aplique la inconstitucionalidad de este acuerdo, porque una ley el espíritu de una ley no puede ser afectado por un reglamento. Informó Valeria Navarro. El gobierno ya tiene listos 120 millones de dólares para entregar a las pymes como parte de la reactivación económica a nivel nacional. Estos y otros temas fueron analizados en el gabinete ampliado cumplido en la ciudad de Guayaquil. El presidente y sus ministros sesionaron en el puerto principal. Desde el segundo piso del edificio de la gobernación plantearon temas relacionados a la reactivación económica. En ese sentido, la Corporación Financiera Nacional adelantó que ya fue aprobado un crédito por 260 millones de dólares de parte del Banco Mundial. Llegaron al país la semana pasada los primeros 120 millones que va a ser destinado justamente para la reactivación de las pymes. Entonces, con eso vamos a dar bastante alivio a todas las pymes que puedan tener créditos a baja tasa a largo plazo. En cambio, el ministro de Inclusión Económica y Social detalló la ampliación de la red de protección social. En este sentido, se trabaja en un bono de apoyo institucional dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema. Pero sobre todo para nuestros niños y las niñas que están en condiciones que pueden estar en desnutrición crónica infantil. Para ello, estamos destinando $240 por una única vez que se está cobrando durante todo el mes de octubre. Para el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, se vienen soluciones al sector de cañicultores, ya que mediante reuniones con este gremio se ha logrado determinar las prioridades que deben ser solucionadas en el corto plazo. Y la idea es poder, primero, lo urgente, terminar de cumplir los pagos a esta industria. La industria sucroalcoholera en general, especialmente los cañicultores, tienen que tener la tranquilidad de que el gobierno va a dejar los contratos establecidos. Informó José Morales. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no participará en el segundo debate con Joe Biden, luego de que la Comisión de Debates Presidenciales dijera que el evento se llevará a cabo virtualmente por el diagnóstico positivo de coronavirus del mandatario. Trump añadió que no iba a perder su tiempo en un debate virtual. Los miembros de la comisión consideraron que la medida era necesaria dada la incertidumbre en torno a la salud del presidente. El segundo debate está programado para el 15 de octubre. Es momento de una primera pausa comercial, pero al retornar les contamos un impresionante accidente a 400 kilómetros por hora durante una carrera automovilística en Estados Unidos. La piloto, sorprendentemente, salió ilesa. Ya regresamos. El régimen revisará la fórmula aplicada en el recorte presupuestario a municipios y prefecturas, cuyo gremio solicitó el criterio de la Procuraduría sobre los porcentajes, pues la norma establece un techo del 5%. La Asociación de Municipalidades hizo su asamblea en un hotel de Guayaquil, donde también acudió la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Veamos. De la señora alcaldesa de los... Antes de que inicie la asamblea de AME Nacional y llegue la ministra de Gobierno, aquí dijeron ya tienen suficiente con los atrasos en las asignaciones. Hemos planteado ya una interpretación del artículo 118 a la Procuraduría General del Estado. En el segundo cuatrimestre no puede ser
más allá de un recorte del 5% para los municipios del país. Los descuentos van desde el 30, 40 y hasta el 50%. ¿Cuál es la data? ¿Cuál es la información de donde se están haciendo estos cálculos? Estamos hablando que el recorte es de 130 millones de dólares, 130 millones que afectan directamente en infraestructura. Aún así, sobre el abono anunciado con parte del primer desembolso del FMI, solo tienen datos generales. A los municipios medianos y pequeños, todas las asignaciones hasta el mes de septiembre. Por ejemplo, al alcalde de Balado le han abonado $100.000. ¿Usted cree que con esto pueden subsistir? Nuestro municipio fue el único que estuvo a tiempo completo de lunes a domingo para poder tener ese control. Tras su intervención ante los 221 dignatarios asistentes. ¿Pudo calmar los ánimos de los alcaldes usted ahora? ¿Va a haber un ajuste en la fórmula? Probablemente sí, dependiendo de los recursos, de los ingresos y también de las necesidades. ¿En qué porcentaje? En el menor posible, con la menor afectación posible. Y que solo en estos 6 días se han entregado 150 de los 1.200 millones que les adeudan a los GATS. Por unanimidad, la asamblea se suspendió hasta conseguir una audiencia con el presidente, informó Jorge Escobar. Bueno, y en temas locales, desde este 8 de octubre, Guayaquil se suma a las ciudades que emiten el pasaporte electrónico. Este nuevo formato del documento es considerado de mayor confiabilidad a nivel internacional. El evento se llevó a cabo desde el gobierno zonal al norte de Guayaquil. Allí, el ministro de Telecomunicaciones fue el encargado de llevar la buena nueva para el puerto principal. Como ustedes conocen, el presidente Moreno hace más de 1 año y medio promulgó avanzar hacia la transformación digital del país. Se trata de un documento que contiene un chip. En este dispositivo se almacena la información personal, garantizando mayor confiabilidad al contener detalles verificados. Inició el pasado 14 de septiembre del año en curso en la ciudad de Quito. Ustedes cuando viajan al exterior pueden hacer 2 colas. O hacen la cola del pasaporte, del chequeo del pasaporte mecánico, o avanzan hacia los kioscos, donde usted simplemente pone el pasaporte y pasa a migración. Para acceder a este documento es necesario agendar el turno mediante la página www.registrocivil.gov.es. El costo de este documento es de $90 para la renovación o para primera vez. Para quienes son de la tercera edad deben cancelar $45. Mientras tanto, para aquellas personas con el 30% o más de discapacidad, el pasaporte electrónico no tendría costo alguno. Es importante tener en cuenta que el anterior documento será válido hasta su fecha de caducidad. Informó José Morales. La Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate sobre la Ley de Seguridad Social referente al cálculo de pensiones jubilares. Con 10 votos a favor, la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social sobre el cálculo de pensiones jubilares. Con esta normativa se busca generar una base legal en donde se sustenten los cálculos de las pensiones. Para que esta decisión no quede en manos del Consejo Directivo de turno, sino que sea por ley justamente organizada, planificada nuestro cálculo de pensión jubilar. La reforma propone que el cálculo sea aritmético, es decir, que se promedie de los 5 años de mejor sueldo, salario, de aportaciones y que no se realicen modificaciones como ocurrió en el directorio pasado, que se añadieron cálculos geométricos que a decir de los jubilados salieron desfavorecidos. Garantizar que en adelante las personas que se jubilan reciban la pensión que por derecho, por justicia, ¿verdad? No me parece a mí justo que después de 30, 40 años de aportaciones se inventen cálculos, se inventen cualquier tipo de cálculo para que la gente no reciba precisamente lo que tiene que recibir. Si hacemos el esfuerzo durante 30, 40 años, el Estado nos tiene que garantizar, la institucionalidad del Estado nos tiene que garantizar que nosotros tengamos como pensión lo que nos merecemos. Además, se señala lo siguiente. Referente a la revisión de la edad de retiro, esta potestad debe ser ejercida y la decisión la debe tomar la Asamblea Nacional, no el Consejo Directivo del IES.
El informe deberá ser discutido y analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación, informó Valeria Navarro. Cerca de 200.000 venezolanos han recibido visas humanitarias en nuestro país, según detalló el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velástegui. Pero aún quedan pendientes algunas solicitudes por revisar tras el cierre del plazo el pasado 13 de agosto. Un internacionalista advierte que cuando se reaperturen las fronteras podría venir otro grupo por la complicada situación económica acentuada por la pandemia. Pasaron la tanqueta por encima. Bien podríamos decir que a raíz de la crisis política, económica y social de Venezuela, iniciada durante la presidencia de Hugo Chávez y que se exacerbó en el mandato de Nicolás Maduro, millones de venezolanos empezaron a buscar nuevos rumbos por toda Latinoamérica, sobre todo en las naciones más cercanas. Este era el panorama en el año 2018, los límites fronterizos entre Ecuador y Colombia y entre Ecuador y Perú, abarrotados de venezolanos, dados los rumores de un posible cierre limítrofe. Así la desesperación se apoderó de los viajeros con maletas cargadas de sueños, porque la crisis de su país les arrebató todo. Son miles y miles de personas que vienen uno y uno y uno. No, eso está así para pasar. Las autoridades nacionales optaron por dar visas de excepción por razones humanitarias hasta el 17 de agosto de 2019. Cerca de 129.000 venezolanos fueron beneficiados con estos documentos. De agosto 2019 al 1 de octubre del presente año han sido 55.192. Es decir, cerca de 200.000 venezolanos pudieron obtener su visa. Acorde con los datos proporcionados por los organismos internacionales, a junio de 2020 estimaban en 417.000 los ciudadanos venezolanos que se encontrarían dentro de nuestro territorio. Lo que nos resta es justamente poder dar acciones para los restantes ciudadanos. Una bocanada de aire para quienes solo aspiran a generar algo de ingresos. Por ello emprendieron un negocio como es el caso de Jesús Marín y su esposa. Aparte, yo soy abogado, tengo cuarto semestre de Derecho. No finalicé la carrera, sino que me dediqué al comercio desde allá. No sé estudiar porque todavía se puso difícil, me vine. Tenemos remesas que enviar, estamos lidiando con un mercado negro, un dólar en mercado negro. Que emigrar no es lo ideal, pero dadas las circunstancias. Bueno, sabe que para nadie es un secreto que la situación de Venezuela cada día va de mal en peor. Ahí estamos, pues, con la ayuda de nosotros que estamos aquí, por lo menos ellos pueden resolver algo allá. Para el internacionalista Carlos Estarellas, Venezuela es un estado fallido. Porque si uno le suma la inestabilidad, la crisis económica, no tener gasolina, una violación de los derechos humanos, todas estas causas y concausas llevan a que Venezuela sea un estado fallido. Si a eso le suma la pandemia, es peor todavía. Considera que una vez que se abran las fronteras, muchas personas de Venezuela seguirán saliendo porque el problema es Venezuela. Informó Adriana Peralta.